Vamos a iniciar con la clase de quemaduras, señores. Así que si es que pueden, Panamá en la casa, llegó Panamá, bienvenido. Vamos a darle la vuelta a esta vaina y después vamos a tomar todas las preguntas, señores. Así que, ¿quién dijo yo? Estamos listos. Vamos a iniciar con la clase de quemaduras. Vamos a iniciar con la parte de gestión. Ok. Ángela Mendoza, Carlos Veracruz, eso es, ya estamos. Yo, Berito, muy bien, Berito. Sofi, César, yo, let's go. Ok, listo. Son 7:40, vamos a tratar de mantener esta clase alrededor de 1 hora. Sí, señor. Recuerden que las quemaduras de primer grado no se toman en cuenta para el tratamiento, ¿no? Pau, bienvenida. Patrick, listo, profe, de una, vámonos. Ok, solamente una aclaración, ¿no? Las quemaduras de primer grado no se toman en cuenta para el tratamiento y sobre todo para la superficie total de quemaduras, ¿no? Para nuestras ¿cómo se llama? Nuestras fórmulas, para las fórmulas. Ok, listo, señores, vamos a iniciar, 7:41. Bienvenidos todos, vamos a iniciar con la clase de gestión de quemaduras. Esta es la clase número 4. Atención de paciente quemado del PH-TLS en su 10ª edición. Iniciamos con atención inicial de las quemaduras. El paso inicial en el cuidado de un paciente quemado es detener el proceso de quemadura. El método más efectivo y apropiado para poder terminar con la quema es el riego de grandes volúmenes Oh my God, se dañó. Hable serio. Espérense que tenemos problemas técnicos. Estando bonito. Ok, miren, la forma más efectiva de terminar o iniciar el tratamiento de las quemaduras es justamente terminando el proceso de esta quemadura. Entonces, si es que estamos hablando de un paciente que está en un incendio, lo más efectivo es que nosotros podamos retirar al paciente de esta fuente térmica, ¿no? Desde el incendio. Si es que el paciente fue quemada con agua caliente, entonces lo más importante es que no haya esa fuente de agua que siga quemando a nuestro paciente. Yo les contaba de esta paciente que tuvo un accidente cerebrovascular en la tina de baño y como las mujeres se lavan con esa agua hirviendo, con lava, se bañan ahí, la paciente no pudo moverse de ahí y pues pasó cocinándose por más de 12 horas. Obviamente falleció, pero su carne se estaba derritiendo como gelatina. Así que lo más importante es siempre terminar con ese proceso de la quemadura. De igual forma, con quemaduras químicas, si es que es algún tipo de polvo, tenemos que utilizar algún tipo de brocha para sacarle todo ese químico y obviamente tenemos que desnudar a nuestro paciente. De igual forma, si es que la quemadura, por ejemplo, algo importante, la quemadura es por aceite, ¿no? Tuvimos una paciente que ella estaba cocinando y toda la bandeja de aceite se le cayó sobre la ropa. El problema es que la familia no le retiró el pantalón que estaba lleno del aceite, que estaba caliente, y pues cuando nosotros llegamos, cortamos y la quemadura, el aceite, mientras sigue caliente sobre la piel, va a seguir quemando, ¿no? Entonces, son cosas que son muy importantes. Mientras la piel está expuesta todavía al agente térmico, va a seguir haciendo daño. Dice que la mejor forma es de utilizar grandes volúmenes de agua a temperatura ambiente. La aplicación de hielo, aquí es para las personas que les gusta utilizar hielo, señores. La aplicación de hielo detendrá el ardor y proporcionará analgesia, pero también estimulará la vasoconstricción local. Hasta ahí me parece que todos son beneficios, ¿no es cierto?
pero lo que corre el riesgo de aumentar la extensión del daño tisular en la zona de éstasis. ¿Por qué? Porque el hielo también produce quemaduras, así que por eso es que no se recomienda utilizar hielo. Lo que recomendamos es utilizar agua a la temperatura ambiente, ¿no? Recuerden que tampoco tiene que ser agua fría porque no podemos poner a nuestro paciente en un shock hipotérmico, ponerlo hipotérmico porque el paciente va a caer en shock, ¿no es cierto? También dice, quítese toda la ropa y las joyas, señores, quítese toda la ropa y las joyas. Es increíble las veces que cuando estábamos en el hospital, la gente trae a los pacientes con quemaduras y se les olvidó sacar las joyas. El proceso inflamatorio continúa cada minuto y es peor el poder tratar de sacar los anillos, las pulseras, después de que el paciente ya está súper edematizado. Así que es importantísimo hacerlo al inicio. Estos elementos mantienen el calor, además de que mantienen el calor residual y seguirán quemando al paciente. Dice, además las joyas pueden contraer los dedos o las extremidades a medida que los tejidos comienzan a hincharse. Las prendas que se han quemado, derretido sobre la piel no se deben quitar. Esto es otra cosa que es increíble, señores. Hay la ropa de poliéster que se queda pegada en la piel. La ropa de poliéster que se queda pegada en la piel, por favor, no la vayan a retirar. Esa ropa, lo que está flojo, sale. Lo que está pegado, se queda y la tratamos como quemaduras, señores. Hay veces que, vi una vez que trataron de retirar el suéter que estaba pegado en el pecho de esta señora y le arrancaron toda la piel que estaba quemada con el plástico, porque se hace como plástico, como chicle en la piel, y le arrancaron toda la piel del seno derecho. Así que es importantísimo, maestros, que es sentido común, ¿no? A veces ni siquiera tiene que estar en un libro, pero el sentido común ya no es tan común como era antes. Dice, se debe quitar, sino que se debe enfriar con agua a temperatura ambiente. Para curar eficazmente una quemadura reciente, se aplican apósitos estériles no adherentes y se cubre el área con una sábana limpia y seca. Ok, importantísimo. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos por nuestro protocolo local, por eso es que nosotros siempre nos basamos en protocolos, que si un paciente tiene menos del 10% de quemaduras, entonces nosotros podemos utilizar paños húmedos, apósitos estériles húmedos. Y después de esto vamos a utilizar una sábana estéril de quemados. Pero si el paciente tiene más del 10% de las quemaduras, nuestra prioridad es mantener su temperatura corporal. Entonces, después de del 10% de la quemadura, vamos a poner vendajes secos, ¿no? O vendajes vaselinizados, que tengan vaselina. Entonces, así no vamos a estimular la hipotermia en el paciente. Miren, si hay una sábana disponible, sustitúyala por una bata quirúrgica esterilizada, paños, toallas o mantas de rescate Miller, que son material estéril, ¿no? El vendaje evitará la contaminación ambiental continua y al mismo tiempo ayudará a evitar que el paciente experimente dolor durante debido al aire que fluye sobre el
las terminaciones nerviosas expuestas, sobre las terminaciones nerviosas expuestas. Entonces, importantísimo lo que hablábamos, ¿no? Ok, en la prehospitalaria, ¿por qué es que a veces nosotros no tomamos en cuenta esta parte de la infección? Porque realmente no vemos lo que pasa más allá del transporte en la ambulancia. Sin embargo, si nosotros no tenemos un cuidado apropiado en la unidad de cuidados intensivos, señores, es en donde vamos a ver la mayor cantidad de efectos secundarios, de que tan bien o que tan mal tú cuidaste al paciente en la calle. Así que es importantísimo, señores, que ustedes tengan este cuidado del paciente, mantenerlo estéril para que una vez que el paciente ya se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pues ellos sepan que no va a haber una complicación de infecciones porque no tuvimos cuidado en la ambulancia. Miren, el flujo de aire o cualquier contacto o movimiento de la piel quemada causará una cantidad significativa del dolor en el paciente, especialmente porque las terminales nerviosas se encuentran, pues en un ratito que esto está, la tecnología no nos quiere ayudar el día de hoy, especialmente porque ustedes saben que las terminales nerviosas son las partes que se encuentran más afectadas en la superficie. Entonces, si es que nosotros exponemos las terminales nerviosas, todo lo que lo toque, lo sople, cualquier tipo de estímulo va a doler. Así que por esto es importantísimo que tomemos en cuenta que va a ser muy doloroso y que el tratamiento del dolor, señores, y que el tratamiento del dolor es algo que tenemos que tomar en cuenta y tiene que ser muy importante el momento de tratar un paciente quemado. Porque la mayoría de gente, señores, para ser honestos, especialmente en Latinoamérica, deja y pasa de alto lo que es el tratamiento del dolor. Así que es importantísimo que ustedes sean de los buenos paramédicos que traten el dolor. Oh, man, espérense, no se quiere conectar otra vez. Qué vaina es cuando me da rabia la tecnología, no colabora. Bueno, hablando de eso, miren, esta es la camiseta que nos regalaron por la semana del servicio de médicos de emergencia. Así que estamos estrenando camiseta nueva, señores. A ver, déjenme ver si podemos arreglar esta vaina. Eso, ahí se fue. Ok, ahí estamos. Listo. Entonces, dice, tiene que haber un equilibrio entre detener el proceso de quemadura y prevenir el movimiento de aire, contaminación de la herida por quemadura. Ciertos apósitos comerciales con hidrogeles estériles se puede utilizar para ambos procesos y pueden resultar beneficiosos en el entorno prehospitalario. Lo que pasa aquí, señores, es que, por ejemplo, este tipo de material es muy costoso. Es muy costoso. Quienes sí cuentan con este tipo de material son las ambulancias privadas, porque las ambulancias privadas, al hacer transportes entre lugar y lugar, ellos sí reciben un pago por este servicio. No así, por ejemplo, los servicios del 911, que la mayoría de personas que nosotros atendemos no tienen seguro. Entonces tenemos que utilizar pues material de calidad, pero realmente cuando son las cosas demasiado caras, nosotros tratamos no de usar lo que se puede, ¿no? Lo que se puede para mantenernos dentro de lo proyectado en el año financieramente. Vamos a la parte de abajo. Dice, los profesionales de la atención prehospitalaria a menudo se han sentido insatisfechos y frustrados con la simple aplicación de sábanas esterilizadas
sobre la quemadura. Eso es verdad, porque tú piensas, ok, solamente con la sábana, esto es todo lo que yo voy a hacer. Eso yo pensé desde el inicio, pero después tú te das cuenta que nosotros atendemos una gran cantidad de pacientes y que la mayoría de veces esto tiene una fecha de expiración, y si tú no lo usas, por ley tenemos que desecharlo y tirarlo a la basura. Así que es importantísimo que nosotros podamos utilizar de una forma eficaz y eficiente todos los recursos. Entonces, así es como se va. Dice, sin embargo, no se deben aplicar pomadas tópicas ni antibióticos tópicos convencionales porque impiden una inspección directa de la quemadura. Señores, espero que ustedes no sean de los que anden poniendo esas cremas, ¿no? Ahí a veces las abuelitas se ponen y toda esa vaina. Yo cuando estaba en el Ecuador lo que les llenaban era de pasta de dientes. Les ponían pasta de dientes y era imposible. Pobrecitos estaban, además de que estaban quemados, les ardía esa pasta de dientes, ¿no? Dice, además, algunos medicamentos tópicos pueden complicar la aplicación de productos de ingeniería tisular utilizados para ayudar a la cicatrización. Ok, miren. Esto es lo que nosotros utilizamos en los centros de trauma. La mayoría de los hospitales aquí en los Estados Unidos utilizamos este tipo de referencias en los hospitales. Entonces, ustedes pueden observar que aquí tenemos la gravedad para la determinación. Aquí está primer grado, partial thickness, lo que estábamos hablando. La de segundo grado, la de tercer grado y los puntos en lo que en el centro de quemaduras para adultos y niños, o a veces hay hospitales en el mismo centro que tratan al quemado y no hay diferencia entre adulto y niño. Entonces, una de las cosas principales es, tenemos que saber que haya más del 10%, es por eso que sale ese número para nosotros, ¿no? Si tiene más del 10%, utilizamos vendajes secos, pero si es menos del 10%, podemos utilizar húmedos. Este es el 10% total de la superficie total de las quemaduras. El segundo punto, si es que la quemadura envuelve la cara, la mano, los pies, los genitales, el ¿cómo se dice esta vaina? No me acuerdo. O las articulaciones, oh my gosh, ¿cómo es que se dice? Especie, déjeme, con gasas estériles. Peritoneo, eso es, gracias maestros, el peritoneo, gracias. Ahí se me va el español, bro. El peritoneo. Ok, tercer grado en cualquier, miren, si hay quemaduras de tercer grado en cualquier tipo, no importa si sea niño, adolescente o adulto. Cuarto, quemaduras eléctricas que incluyen las de un rayo. Quemaduras químicas. Sexto, quemaduras por inhalación. Quemaduras que tienen pacientes con condiciones preexistentes que van a complicar el tratamiento de estos pacientes. Por ejemplo, miren, si un paciente estuvo involucrado en un incendio en una casa y tuvo quemaduras por inhalación y además tiene historia de EPOC, entonces a este paciente le van a poner muchísima más atención, ¿no? Bueno, ahí ese punto los paramédicos debieron ya haber intubado sabiendo la historia médica, ¿no? Y por último, la 8 dice, cualquier paciente con quemaduras que tengan una complicación más trauma. Era lo que estábamos hablando la semana pasada. Cualquier tipo de quemadura más algún tipo de trauma o fracturas, especialmente de fracturas. 9. Dice quemaduras en niños. Quemaduras en niños que no tienen el equipo adecuado para un hospital de niños. Y quemaduras en pacientes
que van a requerir algún tipo de apoyo emocional o una rehabilitación y una intervención de rehabilitación. Por ejemplo, los pacientes autistas, ¿no? Estos pacientitos son bien complicados de atender. Y por último, te está dando cuál es el porcentaje de la superficie total quemada, ¿no? En un niño y en un adulto. Así que esos son los 10 puntos que en todos los centros de trauma nosotros vamos a poder observar. Y ustedes decían, o alguien preguntó ahí, ¿por qué el 10%? Aquí está la respuesta. Justamente porque el 10% es el límite entre lo que se puede hacer y no se puede hacer con estos pacientes. Así que vamos a seguir por acá. Esto es lo que les estaba explicando acerca de los apósitos con recubrimientos con antimicrobianos de alta concentración. Estos son un poco caros y realmente algunos sistemas lo manejan. Realmente nosotros no lo tenemos en el cuerpo de bomberos. Algunos de los cuerpos de bomberos, ellos lo tienen, pero es exclusivo para el personal de bomberos, ¿no? Justamente por lo que es súper caro. Entonces eso es algo que nosotros realmente no lo utilizamos para nuestros pacientes. Ok, señores, aquí vamos a entrar a la resucitación con fluidos. Las lesiones por quemaduras provocan una alteración directa en la integridad celular y la liberación continua de los medidores inflamatorios, lo que provoca permeabilidad vascular y un aumento en la presión hidrostática microvascular. Esto impulsa la gran salida de líquido desde el espacio intravascular hacia el intersticial. En resumen, señores, cada vez que tenemos un paciente quemado, va a haber un escape de los fluidos desde desde los vasos hacia el tercer espacio, hasta el tercer espacio o conocido como el espacio intersticial. Y el problema es que nosotros tenemos que reponer este volumen intravascular que se salió para apoyarlo durante la hipovolemia que se desarrolla, miren señores, entre las primeras 24 a 48 horas. Es por eso que la fórmula de Parkland se la realiza para las primeras 24 horas. Y de esta forma podemos mantener a nuestro paciente o tratar de mantenerlo normotensivo, ¿no es cierto? Con una presión arterial por lo menos normal. Miren, la reanimación de un paciente con una quemadura tiene como objetivo no solo restaurar la pérdida del volumen intravascular, sino también reponer las pérdidas intravasculares previstas a un ritmo que imite esa pérdida a medida que ocurre. Porque, nuevamente, el paciente quemado va pasando el líquido desde la vasculatura hacia el tercer espacio despacio. Mientras va progresando más tiempo, más se va hinchando, y esto es lo que vamos a ir evitando. Por eso es que la fórmula de Parkland la hacemos para 24 horas y pues ya dentro del hospital tienen otro tipo de fórmulas. Y aquí es lo que estábamos hablando la semana pasada. En pacientes traumatizados, el profesional de atención prehospitalaria está reponiendo el volumen que el paciente ya ha perdido por una hemorragia o por una fractura abierta o por una víscera sangrante. Ok. Aquí vamos a las ligas mayores, señores. Esta parte acá. Vamos a ver. A los pacientes con una quemadura de más del 20% debe controlar estrechamente su producción de orina, y todos los pacientes con quemaduras de más del 40% de la superficie total de quemadura se le debe colocar un catéter urinario para monitorizar la producción de la orina por hora. ¿Por qué, señores?
porque dentro de la prehospitalaria es importantísimo el poder seguir reponiendo la cantidad de fluido que ellos están perdiendo, ¿no? Así que por eso es que se hace una medición muy de cerca por la pérdida de fluidos. Acuérdense que los pacientes quemados no solamente siguen perdiendo fluidos en su respiración, en el sudar, en el pipí, en el popó, sino en que todo el proceso en las quemaduras, las de segundo grado, que las ampollas se empiezan a reventar y empiezan a perder todas este plasma, ¿no? Acuérdense que dentro de las 24 horas todavía la piel sigue perdiendo todo ese plasma y las ampollas todavía se siguen formando. Así que no solamente se pierde el líquido por la orina, sino que el paciente sigue perdiendo líquido fisiológicamente. Así que aquí vamos al paciente adulto. Esto les quería decir. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Esto es como vamos a calcular. Esto es como vamos a calcular la cantidad de líquido administrado en las primeras 24 horas. Dice la producción de orina. Ahí está. La producción de orina es el mejor monitor de la reanimación de quemadura, siendo el objetivo de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo la hora. La reanimación excesiva puede tener tantos efectos perjudiciales como la reanimación insuficiente y debe evitarse. Se debe controlar el líquido administrado para la reanimación y la producción de orina por hora en todos los pacientes con quemaduras que exceden el 40%. Acuérdense, eso es dentro del hospital, ¿no? Para nosotros realmente este número no es tan importante como para el hospital, pero sí es importantísimo saber que hay que mantener ese balance. No le puedes dar muy poquito porque se te va a caer en una hipotensión, y si tú le das demasiado, entonces eso va a poner que los fluidos empiecen a retroceder y de pronto puedas darle problemas respiratorios con un edema pulmonar. Así que ojo con eso. Realmente, nuevamente, eso es dentro del hospital. Aquí estamos, vamos a hablar de la fórmula de Parkland. Dice, la cantidad de líquidos administrado en las primeras 24 horas después de la lesión suele ser del 2 al 4 mililitros por kilogramo de peso por quemadura, ¿no es cierto? Por la superficie de la quemadura total. Usando esto es la fórmula de Parkland, ¿no es cierto? Las recomendaciones actuales son iniciar la reanimación con líquidos de 2 mililitros por kilogramo por el porcentaje. Entonces, si ustedes recuerdan, la que nosotros utilizamos aquí en mi localidad es la fórmula de Parkland modificada, ¿ok? Es la de Parkland modificada. Ustedes pueden ver que esta es la regular, la que ustedes siempre han visto, que es la de 2 mililitros por kilogramo de peso por el porcentaje. Y esto lo vamos a dividir para 2 y eso vamos a darle a nuestro paciente. Esta es la de Parkland regular. Pero la modificada, que es la que nosotros utilizamos, es el porcentaje por kilogramos dividido para 4. Y eso le damos inmediatamente a nuestro paciente. Nuevamente, ustedes siempre tienen que usar lo que les digan sus protocolos locales. Aquí van a hacer unos ejercicios. Aquí vamos a hacer unos ejercicios en donde te dice, por ejemplo, si un paciente de 80 kilogramos, ¿ok? Si un paciente de 80 kilogramos tiene una quemadura del 30%, 80 kilogramos con una quemadura del 30%, ¿cuánto le deberíamos dar?
Entonces, en 24 horas, utilizando 4 mililitros por kilogramo de peso, el 3% de la superficie total quemada es 9.600 mililitros dentro de las primeras 8 horas. Y aquí te dice, tenga en cuenta que en esta fórmula las unidades de kilogramo y el porcentaje se cancelan, de modo que solo quedan los mililitros por el cálculo, que es 4 mililitros por 80 kilogramos por 30% de la quemadura de nuestro paciente, lo que nos da como resultado 9.600 mililitros dentro de las primeras 4 horas. Como es la regular de Parkland, entonces la vamos a dividir para 2, lo que nos va a dar a un total de 4.800 mililitros por hora. Lo que dice que los 4.800 mililitros lo tenemos que dividir para 8 horas. 48 dividido para 8 son 600 mililitros por hora. Y así es como tú vas a sacar la cantidad de mililitros por hora. Espero que no se hayan confundido. Esto es súper facilito, señores. Ok. Esa es una quemadura eléctrica. ¿Qué es lo que va a pasar en pacientes pediátricos? La reanimación en niños quemados a menudo se inicia después de una quemadura de una superficie total quemada de entre 10% a 20%. En comparación con los adultos, los pacientes pediátricos requieren volúmenes relativamente mayores de líquido intravenosos que los adultos con quemaduras de tamaño similar. En algunos casos oscila entre el 5.8 y el 6.2 de mililitros por kilogramo de peso por la superficie total quemada. Recordemos que aquí nosotros utilizábamos 4 para el adulto. En los niños utilizan entre el 5.8 y el 6.2 justamente porque necesitan más líquido. Dice, los niños tienen menos reservas metabólicas de glucógeno en sus hígados para mantener un nivel adecuado de glucosa en su sangre durante los periodos de reanimación de quemaduras. Por esta razón, a los niños deben recibir líquidos intravenosos que contengan dextrosa al 5%. Y aquí les están dando dextrosa al 5% en lactato de Ringer. ¿Ok? Dextrosa al 5% en lactato de Ringer a una tasa de mantenimiento estándar, además de los líquidos de reanimación para las quemaduras. A los pacientes pediátricos quemados con un tiempo de transporte de más de 1 hora, se les debe controlar la glucosa para asegurarse de que no se vuelvan hipoglicémicos. Además, se debe establecer comunicación con el centro de quemados receptor para ayudar a guiar el tratamiento de pacientes pediátricos con una quemadura grave. Entonces, señores, miren, aquí a veces hay gente que dice, pero mi hermano, pues si es una quemadura, ¿por qué le vas a chequear la temperatura? ¿Por qué le vas a chequear la glucosa? Especialmente en los niños tenemos que tener un monitoreo muy cercano de todos los signos vitales. Es la misma estupidez cuando empiezo a hablar de que en las paradas cardíacas tenemos que chequear la glucosa. Entonces, por ahí hay gente que dice, pero en la Asociación Americana del Corazón ya la hipoglicemia no es parte de las H's. Pero no porque le sacaron de la H de la Asociación Americana del Corazón, el paciente que está en una parada cardíaca no está hipoglicémico. Entonces tenemos que asegurarnos que la hipoglicemia sea tratada. Nuevamente, aquí también los niños es importantísimo que nosotros podamos mantener esta hipoglicemia bien controlada. Esto fue algo que vimos la semana pasada, quemaduras de tercer grado eléctricas. Ustedes pueden ver, aquí se puede ver que el ingreso es por la mano y parece, obviamente le afectó la axila, pero no veo la salida. Pero bueno, siempre van a tener
entrada y salida en ese tipo de quemaduras, señores. Vamos, una horita, estamos bien, ya mismo terminamos, señores, ya mismo terminamos. Ok, la analgesia. Y con esto terminamos. La analgesia. Las quemaduras son extremadamente dolorosas y, como tales, requieren una atención adecuada para aliviar el dolor. Comenzando en el ámbito prehospitalario, se necesitan analgésicos narcóticos, como fentanilo. Es lo que nosotros utilizamos siempre, 1 microgramo por kilogramo de peso. O la morfina, que es de 0.1 miligramos por kilogramos de peso, en dosis adecuadas para controlar el dolor. La ketamina, miren, aquí lo utilizan como 0.5. Nosotros en este tipo de dolores también lo hacemos. Por ejemplo, nosotros tenemos el rango desde 0.2 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso para pacientes que tienen fracturas. Lo mismo para esta analgesia que es súper dolorosa. Podemos empezar con 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Y esto dice, se puede utilizar de una forma segura en pacientes quemados cada hora para aumentar el control del dolor y disminuir el riesgo de complicaciones asociadas con el uso de analgésicos narcóticos, señores. Y con eso terminamos el capítulo de hoy. Déjenme, les vamos a hacer una revisión de... ¿Dónde están mis pacientes quemaditos? Esperen un ratito, aquí están. Vamos a hacer una revisión de este cuadro nuevamente para hacer nuestro estudio de caso del día de hoy, señores. Uy. Ahí estamos, ahí se puede ver, ¿no es cierto? Pueden apreciarse. Entonces ahorita sí voy a empezar a tomar preguntas. Lo único que quiero que se acuerden. Miren, paciente adulto, entre un niño y un lactante, la diferencia siempre va a ser, acuérdense que va a ser la cabecita y las piernas. Los brazos, el tronco y el abdomen siempre se van a mantener con los mismos valores, al igual que el cuello y los genitales, ¿ok? Y los genitales, a menos que este sea moreno. Mentira. Ok, miren, entonces, el adulto, acuérdense siempre, 9 en cabeza, 9 brazo, los brazos, 18 el pecho y el abdomen, 1 los genitales y 18 las piernas. La diferencia con un niño, el 12% en la cabeza, y lo que se aumenta en la cabeza se le disminuye en las piernas, 16.5 en las piernitas. En el bebé, en el lactante, va a aumentar todavía más, porque estos cabezones, por eso les decimos cabezones, porque su cabecita es más grande y va a estar en un 18% la cabeza. O sea, acuérdense, si el pecho y el abdomen es 18%, ahora la cabecita, el lactante, también es del 18%, y obviamente va a disminuir en sus piernitas del 13.5 en cada piernita. Una cosa, miren, si ustedes van a utilizar la técnica de la palma, acuérdense que tiene que ser la palma del paciente. Tiene que ser la palma del paciente. Por ejemplo, mi palma es muy grande, ¿no es cierto? Como para mí está bien, pero si yo utilizo esto en un pediatra, entonces va a ser como 5% del pobre paciente. Entonces, sepan esto. Si ustedes utilizan solamente la palma sin los dedos, en un adulto va a ser 0.5. En un paciente masculino adulto va a ser el 0.5%. Pero si es una female, una mujercita, la palma de la mano va a ser solamente el 0.4%. Si es que ustedes utilizan con todos los dedos, más o menos va a ser entre el 0.9% en un adulto masculino y el 0.8% en una femenino.
Pero para hacer las cosas fáciles dijeron, hey, vamos a decir que toda la mano, incluyendo los deditos y la palma de la mano, va a ser 1%. Pero ustedes sepan que a veces va a ser menos lo que ustedes tienen en la mano. ¿Ok? De esta forma hemos hecho la revisión de la quemadura de los 9, usando la técnica de los 9 y la técnica de la palma de la mano. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Sabían eso de la palma de la mano o no? Ahora sí. Acepto preguntas. Hola desde Perú. ¿Cómo estamos, maestro? No hay preguntas, no hay preguntas. Lindo, todo está claro. Dice, ¿hay algo de los 10? El 10, ya, claro que sí. Mira, en vez de utilizar la fórmula de Parkland, la regular o la fórmula modificada, tú puedes utilizar la del 10%. Digamos que este paciente tiene el 18% de quemaduras, lo único que vamos a hacer es multiplicarlo por 10 y ese es el número exacto que vamos a darle de reponer los fluidos en este paciente como mínimo, ¿ok? Y de ahí pues seguimos para arriba. Esa es una parte muy facilita, ¿no? Esa es la técnica de los 10. La U, bienvenida, ¿cómo estamos? Hoy y el miércoles vamos a tener live. Dice, para pacientes de quemadura de tercer grado, máximo quemado en el cuerpo se hace. A ver. Carlita, y para pacientes de quemadura de tercer grado, máximo quemado en el cuerpo, ¿qué se le hace? A ver, déjame me entiendo. Si el paciente tiene quemaduras de tercer grado en el cuerpo, ¿cómo se hace? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Acuérdense que nosotros vamos a aplicar la regla de los 9 o la regla de la palma de la mano en los pacientes que tengan quemaduras de segundo grado, tercer grado o cuarto grado. No vamos a utilizarlo en pacientes que tengan primer grado. ¿Por qué? Porque estos pacientes no van a requerir atención médica urgente, emergente, ¿no? Emergente. Puede llegar a ser una urgencia justamente por la molestia, por el dolor, pero no van a quedarse hospitalizados por una quemadura de primer grado, ¿no? Pero siempre que nosotros vamos a utilizar la regla de los 9 o la regla de la mano, de la palma de la mano, es cuando la superficie total quemada involucre segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Yo soy de los 9, dicen, el brazo cada 9. Ajá, explícame por favor la técnica de la mano. Ok, la técnica de la mano, rapidito, miren. Ustedes recuérdense esto. Como profesionales tenemos que saber que solamente la palma de la mano, en los adultos, solamente la palma de la mano sin los dedos, en los adultos masculinos es el 0.5, y en las féminas, en las damas, en las damitas, en las mujercitas es el 0.4, utilizando solamente la palma de la mano. Utilizando con todos los deditos, en los hombres es el 0.9 y en las mujeres es entre 0.7 y 0.8. Pero para facilitar la vida de los paramédicos, dijeron, hey, vamos a hacer que cuando utilicen la palma de la mano más los dedos, va a ser el 1% de la quemadura para hacer un aproximado. Pero para su conocimiento, ustedes tienen que saber que toda la palma de la mano, incluyendo los deditos, generalmente no llega al 1% del total de la superficie total quemada. ¿Capichi? Es que esta carrera es de lo mejor, mi querido Jay. Esta es la mejor carrera del mundo, señores. ¿Cómo mantengo la temperatura controlada? Generalmente en la parte de atrás de la ambulancia.
Si tú estás sudando, es una buena temperatura para el paciente. Si tú estás con frío, el paciente está hipotérmico. Dice, quemaduras de primer grado, ¿se puede aplicar agua natural? Claro, en las quemaduras de primer grado, señores, lo mejor que tú puedes hacer, como habló aquí el PH-TLS, en las de segundo o tercero, es agua abundante en temperatura ambiente, ¿no? Que no se encuentre muy frío. Entonces, eso va a refrescar mucho y va a ayudar con la inflamación y el dolor. Así que sí, estás correcto, dice. Dice Naje, hola Dani, para la administración de la analgesia solo disponemos de diclofenaco y ketorolaco. Señorita linda, todo eso le puede ayudar muchísimo. Mientras ustedes le puedan dar algo al paciente para calmar el dolor, ustedes están al otro lado. Yo le daría, además de eso, porque estos medicamentos le van a ayudar con la inflamación y el dolor, pero yo le daría un poquito de sedación, por lo menos 2.5 de midazolam, para ayudar a este paciente a olvidar todo este dolor y todo el proceso de la quemadura, ¿no? Ok. Hola, dice, cada que das temas. Ahorita estamos tratando el PH-TLS. ¿Cuál es la carrera? PH-TLS de la 10ª edición. Es todo acerca